Muy buenos días todos por acá. Mi nombre es Marines Pérez. Eh, hoy seré su anfitriona y también la persona que traerá la palabra. Así que voy a buscar acá mis notas. Ver dónde están. Por aquí están mis notas. Ok. Em, el título, y ya va, que esto aquí, denme un momentico para buscar por acá algo. A ver. Ok, el título de esta prédica es Disfrutando el amor de Dios todos los días. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar del amor de Dios todos los días? Y aquí voy con una pequeña introducción. Eh, Ale, te voy a colocar también a ti de coanfitriona porque voy a estar leyendo las notas y no voy a ver acá la pantalla del Zoom por si acaso alguien escribe algo. Entonces, vamos con una pequeña introducción. Dice, desde el principio, Dios siempre ha querido tener una relación cercana con su creación, pero el pecado, a causa de nuestra rebelión, levantó una barrera entre Él y nosotros. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que Moisés, uno de los hombres de Dios más sobresalientes, fue un mediador entre Dios y su pueblo. ¿Por qué se necesitaba un mediador para comunicarse con Dios? ¿Por qué no simplemente podíamos acercarnos nosotros mismos y hablar con Él en persona? En este estudio veremos algunos pasajes claves que nos traerán a la luz acerca de por qué no podíamos acercarnos a Dios directamente. Comenzando con el primer punto que dice la sangre y los pactos. Y aquí vamos a estar hablando del el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, nos preguntan acá, ¿por qué tenían que incluir sangre en los pactos? Para entenderlo, hay que hablar del concepto de pacto. Y nos dice que Dios hizo pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con David y con Moisés. Con Moisés se conoce como el antiguo pacto. La palabra hebrea berit significa pacto y viene del verbo karat, que significa cortar. En la antigüedad, cuando se hacía un pacto, se cortaba un animal y se caminaba entre sus partes diciendo que me suceda esto si no cumplo mi palabra. En Éxodo 24, del 6 al 8, describe cómo Moisés roció la sangre del pacto sobre el altar y el pueblo. Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes conforme a todas estas palabras. La sangre simboliza la vida, pero el pueblo de Israel, al igual que nosotros, no pudo permanecer en el pacto. El antiguo pacto. Y antes de continuar aquí, yo creo que si viviésemos todavía con las reglas, vamos a llamarlo así, con las reglas del Antiguo Testamento, que eran como, a mi parecer, como un poco más estrictas, quizás tuviésemos un poco más de temor a la hora de hacer algo, de decir algo, de actuar, de pensar, de todo, ¿verdad? Porque estaríamos como que más apegados a esas raíces y estuviésemos más precavidos de llevar una vida más alineada a Dios. Sabemos que, pues desde Génesis, ¿verdad? Desde el pecado cometido, ¿verdad? Desde que Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido y se abrió, ¿verdad? Esta puerta del pecado, porque antes se vivía en el paraíso, teníamos contacto directo con Dios. Bueno, ellos tenían contacto directo con Dios y nosotros, si ese pecado no hubiese ocurrido, pero por supuesto eso estaba en los planes de Dios, todo fuese muy diferente, ¿verdad? Entonces continuamos acá. El antiguo pacto. Éxodo 24 del 6 al 8. El antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel no fue para salvarnos,
sino para revelar el pecado del ser humano y la perfección de Dios, mostrando lo lejos que estábamos de poder alcanzar sus estándares. El problema de no poder alcanzar a Dios traía una gran pregunta. ¿Quién puede vivir una vida tan perfecta? Y es ahí donde entendemos que la ley de Dios simplemente nos apuntaba hacia un Salvador, Cristo. En Gálatas 3:24, y acá nos relatan la nueva, o nos traen la nueva Biblia, no, bueno, la Biblia de las Américas, creo que es Nueva Biblia de las Américas. Y dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. El antiguo pacto era un acuerdo basado en la obediencia de la ley y en sacrificios de animales para mantener la comunión con Dios. Acá nos dicen de Éxodo 24 del 3 al 8, Deuteronomio 28 y Hebreos 9 del 1 al 10. Las promesas y las maldiciones estaban condicionadas a si obedecíamos o no a la ley de Dios. Y aquí leyendo esta parte, ¿verdad? El antiguo pacto era un acuerdo basado en la obediencia a la ley y en sacrificio de animales. Hoy en día, ¿verdad? No se hacen sacrificios, sino que hacemos un pacto con Dios. Y muchas veces irrespetamos ese pacto que hacemos con Dios porque nos dejamos llevar, y eso nos pasa en nuestro día a día. Muchas veces yo digo, hago como una agenda, ¿verdad? Y digo, voy a hacer esto, 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 esto. Puede ser que lo cumpla el primer día, el segundo día, quizás ya el tercer día deje algunas cosas que no cumpla. Y así nos pasa en nuestro diario vivir, inclusive con Dios nos pasa esto, ¿verdad? Que hacemos un pacto con Él y quizás vemos que se suavizan un poco las cosas, que las situaciones se van arreglando, que esa petición especial que tenemos va cada día como que viéndose más factible y vamos menguando en lo que es la oración y vamos menguando en ese pacto que hicimos con Él. Quizás hicimos un pacto de pararnos todos los días a las 3 de la mañana a orar, a doblar rodillas para él, ¿verdad? Pidiendo por ese milagro que estamos pidiendo, por esa petición especial, por esa petición de esa situación difícil quizás o de esa situación de enfermedad, de cualquier situación, cualquier cosa que estemos pidiendo. Entonces, continuamos acá. Con el Antiguo Testamento podemos ver que nadie, ni siquiera los grandes hombres de Dios, pudieron obedecer la ley a la perfección. Y esto yo creo que es porque no somos perfectos, simplemente Él es perfecto. Entonces siempre vamos a tener ese hilo de imperfección, ¿verdad? Y siempre vamos a como que llegar a cometer un error porque no somos perfectos. Entonces dice, esto nos muestra que el problema no eran las obras externas, sino la naturaleza interna del ser humano inclinada hacia el pecado. En Romanos 3 10 y 11, y acá nos traen la Reina Valera de 1960, y nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Para reconciliarnos con Dios y ser perdonados por nuestros pecados, necesitaríamos un mediador mejor, que pudiera mantener el pacto con Dios y permitirnos disfrutar nuevamente de su presencia. Y ese mediador lo tenemos, ¿verdad? Porque cuando Cristo murió, entonces entró el Espíritu Santo que moraba en él y ahora mora en nosotros, ¿verdad? Y es ese mediador junto con Jesucristo ante nuestro Padre, ¿verdad? Y es a quien nosotros debemos invocar en todo momento y pedirle que nos guíe, pedirle que nos proteja, pedirle que nos revele, etcétera. Ok, por acá. Y no solo eso, sino también experimentar un cambio de naturaleza en nuestro interior que nos haría capaces de obedecer las leyes de Dios.
no para obtener la salvación, sino ahora porque somos libres de poder obedecerlas, porque recuerden que la salvación la obtenemos cuando declaramos que Jesucristo, ¿verdad? Y aceptamos que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros y que ahora somos redimidos, pero debemos seguir, ¿verdad? Por esa línea recta que Él nos indica en todo momento y clamar a Él en todo momento y pedirle a Él y al Espíritu Santo que sean nuestros mediadores ante nuestro Padre Celestial. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús, el mediador de un mejor pacto. Y esto lo vemos en Hebreos 8 del 6 al 10. En el Antiguo Testamento, solo la sangre de corderos cuidadosamente seleccionados podría cubrir, no limpiar, los pecados del pueblo. Pero la deuda ante Dios era demasiado grande para pagarse con sangre de animales. Por eso, en la última cena, Jesús inauguró un nuevo pacto, representado por el vino, que representa su sangre, y el pan, que representa su cuerpo. La única forma de cubrir los pecados era con sangre. Y aquí vemos a Jesús derramando la suya y entregando su cuerpo para pagar esa deuda impagable para nosotros, pero posible para Él. ¿Cómo sabemos que Dios aceptó su sacrificio? Porque Él resucitó, ¿verdad? Porque Jesucristo resucitó. Su sangre no solo cubre, sino que paga nuestra deuda, dando acceso directo a la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? En Hebreos 9:12, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entregó una vez más para siempre en el lugar santísimo, logrando eterna redención. Y acá esto no los colocan en negritas, ¿verdad? Logrando la eterna redención. Eso es algo que debemos tener siempre presente, que esto es para la eternidad y que nuestra vida acá es temporal y nuestra vida eterna es junto con ellos. La resurrección de Jesús garantiza que Dios aceptó su sacrificio y por eso podemos acercarnos con fe y sin temor. En Hebreos 10, del 19 al 22, nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. Antes, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el santuario y con miedo, pero ahora, por medio de Jesucristo, tenemos acceso directo al Padre. No necesitamos de nadie humano, ¿verdad? Para ir directamente al Padre. Ante Él podemos ir diariamente en cada momento con nuestros pensamientos, con nuestra palabra, leyendo su palabra, declarando su palabra, orando, ¿verdad? Directamente a Él, hablándole, porque eso es lo que es la oración, hablar y abrir, aunque Él conoce todo lo que nos está pasando, Él conoce todo lo que estamos pensando, Él conoce lo que estamos sintiendo, pero a Él le gusta que nosotros vengamos ante Él, que le pidamos, que le clamemos, que hablemos con Él, que tengamos diariamente una comunicación con Él. Y esa comunicación la tenemos hablando con Él y leyendo su palabra. Cuando oramos, no necesitamos intermediarios humanos. Jesús mismo nos representa delante del trono de Dios. Eso nos da seguridad, libertad y confianza para venir a Él tal como somos. Cristo no solo trajo redención y perdón, sino que terminó la búsqueda humana de un mediador perfecto. Hoy, Él vive para interceder por nosotros. En Hebreos 7, 24 y 25 nos dice, Él también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe.
no por obras, para que nadie se gloríe. Recordemos que todo es por la gloria de Dios, ¿verdad? Por la gracia que Él tiene hacia nosotros. Nosotros, todo lo que somos se lo debemos a Él. Y por eso es eh, que debemos siempre como que pensar y buscar siempre parecernos cada día más a nuestro hermano Jesucristo. Y pensar antes de actuar. Y algo que a mí se me quedó grabado de una de mis hermanas, cuando mis sobrinos hacían algo que quizás no era correcto, ella siempre les preguntaba, ¿lo que tú estás haciendo glorifica a Dios? ¿Tú crees que lo que tú estás haciendo a Dios le gusta? ¿Tú crees que Él está feliz? Y eso es algo que a mí se me quedó grabado. Y de hecho, es algo que yo, por ejemplo, en mi carro, yo tengo calcomanías de mi iglesia. Y yo digo, yo debo manejar como manejaría Cristo. Y debo cumplir las leyes como un buen ciudadano, ¿verdad? Y no hacer cosas. Y a veces sabemos que nos pasa que vamos apurados y el semáforo está en amarillo y en vez de ir disminuyendo, aceleramos. Pero el Espíritu Santo muchas veces me confronta con eso y me dice, tú eres una hija de Jesucristo, tú eres una hija de Dios y tú debes y sabes que cuando esa luz amarilla aparece, tú debes de disminuir la velocidad. Y muchas veces me viene a la mente, ¿por qué no saliste antes? Si sabías que tenías una cita a las 9 de la mañana y que esa cita está a 10 minutos de tu casa, tú no vas a salir a 10 minutos para las 9, tú tienes que salir quizás 20 minutos para tener 10 minutos para llegar al sitio, porque si se te presenta algún inconveniente, porque si tienes que pasar por una calle que tiene muchos semáforos, entonces puedas tener el tiempo de hacer las pausas necesarias. Y eso es algo que a mí se me quedó tan grabado, esa frase que ella, esas preguntas que mi hermana le hacía a mis sobrinos, que las tomé para mí y es algo que creo que todos debemos hacer, ¿verdad? Tomar esa pausa, ese tiempo de pensar, ok, esto que estoy haciendo glorifica a Dios, esto que está haciendo lo representa a Él, o es mi carne, o es mi humanidad. Es no sé, un consejo que les doy de que siempre debemos como que tomar esa pausa y pensar realmente. Vamos a hacer una oración final que nos dice acá. Y para ya concluir, esta fue pues una palabra corta, pero que espero que haya sido de edificación para todos ustedes. Oración final. Jesús, Señor Jesús, gracias porque fuiste el mediador que necesitábamos. Gracias porque donde la ley mostraba nuestra culpa, tu gracia nos dio perdón. Limpia nuestros corazones, enséñanos a vivir bajo el nuevo pacto y ayúdanos a confiar siempre en que tú intercedes por nosotros. Amén. Y en conclusión, el antiguo pacto mostró nuestra necesidad. El nuevo pacto en Cristo muestra la solución perfecta. Jesús no solo es el mediador que necesitábamos, es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Su sacrificio fue suficiente. Su intercesión es constante y su amor es eterno. Qué hermoso, de verdad. Y recordar que pues como nos dice la misma palabra, para llegar al Padre, primero debemos acudir al Hijo, ¿verdad? Primero debemos conocer al Hijo y primero pues debemos ir ante su presencia, ¿verdad? Y para conocer a Jesús debemos conocer primero, perdón, para conocer a Dios debemos primero conocer a Jesús. Así que bueno, esta es la palabra que traía para hoy. Voy a parar.